Queridos hermanos y amigos que nos sintonizan amablemente a través de este canal de YouTube, los invitamos a que se suscriban a nuestra página y que animen a otras personas a hacerlo con el propósito de que podamos tener los suscriptores requeridos para poder transmitir en vivo los programas de la Iglesia Remanente Fiel y de esa manera poder servirles de una mejor manera. Actualmente pueden ver nuestras transmisiones en diferido, pero quisiéramos servirles haciéndolo en vivo y en directo. Que Dios los bendiga y los animamos a ayudarnos en este sentido. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar meditando en el tema que nos ha reunido en esta mañana, hablando de lo que es la enseñanza, porque el culto siempre es de adoración a nuestro Dios, como acabamos de cantar en este himno al Dios de Abraham, que es nuestro Dios, por supuesto. Esta vez quiero compartir con ustedes lo que he intitulado Israel en la historia de la redención. Y es que hablar de este tema es hablar de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia nos habla muchas cosas, pero hay algo que tal vez debemos tener en mente para escudriñar la Escritura, y es el hecho de que la Biblia menciona a tres grupos que se llaman tres grupos étnicos por los teólogos, por los estudiosos de la Biblia, y esos tres grupos son los gentiles, Israel y la iglesia. Y de esos tres grupos habla la Biblia. Y los mencioné en orden de aparición, porque los gentiles son todos aquellos seres humanos que no son israelitas. Y el pueblo de Israel no empezó a existir desde el comienzo, desde Adán. Adán no era israelita. Noé no era israelita. Matusalén no era israelita. Así que hay muchos gentiles que forman parte de los redimidos del Señor. Y lo que pasa es que Dios al comienzo trató con un hombre que fue Adán. Pero al cabo del tiempo, y la verdad es que hasta después del diluvio, Dios empezó a revelarse por medio de un pueblo. Ya no fue un hombre y una familia, sino que fue un pueblo, una nación. Pero todo esto es plan de redención de parte de Dios. Y llegó un momento en que también Dios quiso que los gentiles y los israelitas formaran un cuerpo, que es la iglesia, que es el otro grupo. Y eso no quiere decir que hay tres clases de humanidad. La humanidad es una. Todos somos la creación de de Dios original en Adán y Eva. Pero la historia de la redención se ha desarrollado de esa manera. Y cuando uno lee la Biblia, debe tener en mente que hay gentiles, hay Israel y hay iglesia, para no hacer confusión en la interpretación, no en la unidad de la Biblia. La Biblia es una, pero sí hay que tomar en cuenta que no todo el tiempo hubo Israel. Incluso hay algunos judíos que creen que Adán hablaba hebreo. Yo no creo eso. El hebreo es una de las lenguas que existen hoy
y en la Torre de Babel ahí empezaron las lenguas que hay ahora. Que la Biblia fue escrita en hebreo desde Génesis 1, versículo 1, eso sí es cierto. Y eso es cierto hasta el libro de Crónicas. Y cuando digo eso es porque Crónicas era el último libro del Antiguo Testamento. En nuestras Biblias es Malaquías, pues hasta ahí está en hebreo la Biblia. Pero de Mateo hasta Apocalipsis fue escrita en griego, es otro idioma. No es el idioma de los israelitas, es el idioma de los gentiles, de los griegos, que Dios escogió ese idioma. Entonces todo eso es importante en el acercamiento que hacemos a la palabra de Dios. Les quiero invitar a orar antes de seguir, porque hoy no tengo un detalle, sino que estoy tratando de sintetizar este tema, el tema de Israel en la historia de la redención. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque tú eres el Dios soberano, dueño, Señor, de cuanto existe, y gracias por la redención que has planificado y que has realizado y de la cual nos has hecho partícipes al confiar en el Señor Jesús. Gracias, Padre, por todas las cosas que tú has revelado en la Biblia. Señor, podemos utilizar toda nuestra vida estudiándola y jamás llegaremos a comprender todo lo que tú tienes consignado en la Escritura. Sin embargo, lo que sabemos de ti es suficiente para darnos vida eterna al confiar en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario a nuestro favor y al confiar y creer lo que tú dices en tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos entender muchas cosas, y también te alabamos porque hay muchas cosas que no sabemos, que pertenecen a Jehová, como dice la palabra escritura, y las cuales no podemos entender, pero Señor, lo que está revelado, pedimos que tu Espíritu Santo nos lo haga entender hasta donde sea posible para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, entregamos este tiempo en tus manos, guíanos en nuestra meditación, te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, al pensar en el pueblo de Israel, en la historia de la redención revelada en la Biblia, debemos ver el todo de lo que es el plan de Dios. El todo. Es cierto que la Biblia nos viene de los israelitas, a quienes el Espíritu Santo inspiró para darnos la revelación especial y aún para que el eterno Hijo de Dios se hiciera carne, porque Él viene del pueblo de Israel. Es decir, el Señor se humanó por medio del pueblo de Israel. Así que el pueblo de Israel, hermanos, es especial entre todos los pueblos. Eso es lo que dice el Señor. Y pueden seguirme en algunas citas bíblicas que voy a dar. La primera sería Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Dice, ahora pues, le está hablando Dios a Israel por medio de Moisés. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Y aquí está hablando del pacto mosaico. De ese pacto está hablando aquí. Si guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Así le dice Dios al pueblo de Israel, mi especial tesoro. Eso no se lo dice Dios a ningún país del mundo, solo a Israel. Dice, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y dice, ¿por qué?
porque mía es toda la tierra. Todos los pueblos son míos, dice el Señor. Y si ustedes van a ser mi especial tesoro, es porque yo quiero que sean mi especial tesoro. ¡Punto! Dios es soberano. Y eso no quiere decir que Él no ama a los demás países, y que no bendice a los demás países, y que no les da riquezas a los demás países. Pero Israel es un pueblo con el cual Dios tiene un plan de redención. Él no va a usar a todos los países para redimir a la humanidad, solo al pueblo de Israel. Esto es muy importante. Esa es la razón de que ellos son el especial tesoro. Si ustedes recuerdan, no voy a leer eso en este momento, pero en Mateo capítulo 13 hay 7 parábolas. Y en esas 7 parábolas aparece una de un tesoro escondido. Después aparece una de una perla. El tesoro es el pueblo de Israel. La perla es la iglesia. Pero allí en ese pasaje se ve que el Señor Jesús ratifica de que el pueblo de Israel es el tesoro. Y aquí dice, seréis mi especial tesoro. Así que Israel es un pueblo especial. A algunas personas no les gusta eso. Dice, ¿por qué Dios está haciendo discriminación? La palabra popular en el día de hoy, todo es discriminación. Y la gente no sabe ni qué quiere decir discriminación. Entonces hay que saber hablar también. Y dice, hablando de eso, el pueblo de Israel es el pueblo pactado con Dios. Otra cosa que no es tampoco con todos los demás países. Es el especial tesoro y es el pueblo pactado con Dios. Dios hizo unos pactos con el pueblo de Israel que tienen que ver con la redención del mundo. Eso es lo que se está buscando ahí. Salvar a la humanidad, a toda, no solo a Israel, pero usando a ese pueblo. Es el pueblo pactado con Dios, es su especial tesoro y es el instrumento divino para bendecir a toda la humanidad con la salvación eterna. Imagínense la trascendencia que tiene ese pueblo. Pero al decir todo esto hay que dejar claro que el pueblo de Israel se formó a partir de Abraham. Los hombres antes de Abraham no eran judíos o israelitas, ya lo mencioné. Ellos, todos esos santos que mencioné, Adán, Abel, Enoc, Matusalén, Noé, eran gentiles. Ellos no eran israelitas, pero eran gentiles con gran conocimiento de la revelación. Eso sí, Adán quizás fue uno de los que mejor conoció la revelación de Dios. Como es el hombre que cayó en el pecado y todos, muchos creen que se condenó. Él fue el primer hombre de fe también. Y cuando pensamos en Abel, de fe, Enoc hasta se lo llevó el Señor al cielo. Y Noé, que construyó el arca y se salvó con su familia en el diluvio. Pero ellos no eran israelitas. Ellos eran gentiles con mucho conocimiento de la revelación. Después del diluvio, los descendientes de Sem, uno de los hijos de Noé, conservaron mucho de la revelación y el conocimiento del Dios verdadero. Pero en la confusión de lenguas en Babel surgieron también conceptos equivocados de Dios. Y por eso hay muchas religiones en el mundo y hubo en el pasado. Ahora, los semitas, los descendientes de Sem, el hijo de Noé,
fueron los que mantuvieron en gran parte el conocimiento correcto de Dios. Abraham, que era de Ur de los Caldeos, que no era judío, pero sí el pueblo de donde él salió era un pueblo semita, los que habían conservado la revelación correcta desde Sem, y él fue llamado por Dios para revelarse por medio de un pueblo, Abraham. Entonces, ahí sí les agradecería que abrieran Génesis 12, versículo 1 al 3. Génesis 12, 1 al 3, un texto que lo hemos estudiado. Y de verdad los remito a mis predicaciones de Génesis para ver más detalles. Yo aquí solo estoy haciendo una síntesis. Dice el versículo 1, 12:1 de Génesis: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En estos 3 versículos se ve el plan de Dios de usar en forma especial al pueblo de Israel para bendecir a toda la humanidad, no solo a Israel. La nación grande que se menciona ahí, que dice: haré de ti una nación grande, es el pueblo de Israel. No es otro pueblo, aunque ahí no se diga. Eso se va entendiendo al leer todo el libro de Génesis y toda la Biblia. Porque Abraham también sería el padre de muchas naciones. Por medio de Ismael nacieron 12 hijos a Ismael, y los 12 fueron príncipes de diferentes países. Entonces de Abraham vienen otros. De los hijos de Cetura salieron otras naciones que son descendientes de Abraham, pero esas naciones no son el especial tesoro de Dios, pero sí los ha bendecido enormemente. Por ejemplo, los árabes, que son descendientes de Ismael, su territorio es 20 veces más grande que el que tiene Israel. Por eso da pena cuando ellos quieren sacar a Israel de ese territorio. Ellos tienen 20 veces más tierra y no la están ocupando. La península arábiga es desierta, pueden hacer cantidad de cosas ahí. Les ha dado petróleo y les ha dado tanta cosa, pero no quieren ver a Israel ahí. Entonces es algo que solamente el pecado, y por supuesto Dios tiene un plan aún con toda esa enemistad. Ahora, la aseveración de bendecir a los que te bendijeren, que se le dice ahí a Abraham, y que es que bendijeren a Abraham y a la nación de Israel, se refiere a los países que en el curso de la historia han ayudado a Israel. La maldición en contra de los que maldigan a Israel habla de los países que se oponen al pueblo de Israel. Y claro, eso se puede aplicar al individuo también, pero la Biblia está hablando de los países, de las naciones que se oponen a Israel, que lo atacan y que se alegran de su sufrimiento, porque hay naciones que se alegran del sufrimiento del pueblo de Israel. Y hay naciones que hasta quisieran ellos mismos desaparecer a Israel, echar al mar a Israel, como hablan ellos. Esa gente lo que está ganándose es maldición. ¿Por qué? Vamos a ver aquí. A través de la historia todo esto ha sucedido. Dios castigó a Egipto
por el duro trato que le dieron a Israel durante 400 años en Egipto. A Babilonia, otra nación, por sobrepasarse en la invasión en el año 586, destruyendo la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén. Solo para que veamos algo de este concepto de las naciones, abramos la Biblia ahí en Jeremías 51. Ya estudiamos el libro de Jeremías, lo pueden ver más detalladamente en los mensajes. Pero Isaías 51, 24 dice, fíjese lo que dice: y pagaré a Babilonia, pagaré. Dios le va a pagar a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Dios le va a pagar a esas naciones, y ya les pagó, porque Babilonia fue destruida y se habló de que no iba a haber manera que se levantaran. Versículo 25: he aquí, yo estoy contra ti, dice Jehová, por supuesto, oh monte destruidor, que es Babilonia, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti, y te haré rodar de las peñas, y te reduciré a un monte quemado. Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Eso lo ha cumplido Dios a través de la historia, y lo va a seguir cumpliendo. Todo el capítulo 51 de Jeremías habla del castigo de Dios contra Babilonia. Ahora, Jeremías 48 y 49, no lo vamos a leer, sería imposible, pero sí pueden oír las audiciones. Menciona a los países que Dios castigará por haberse burlado de Israel y por aprovechar su sufrimiento para robarles. Porque cuando ellos estaban siendo invadidos, estos países estaban saqueando las casas de los israelitas. Se menciona en esos capítulos a Moab, Amón, Edom, Cedar, Azor y Elam. Familiares de los judíos, todos. Porque Moab y Amón son dos países que surgieron del incesto de Lot, el sobrino de Abraham, con sus hijas. De ahí salieron esos pueblos. Edom era la descendencia de Esaú, hermano de Jacob. Todos son familiares. Y Cedar, Azor y Elam son ismaelitas, o sea, hijos de Abraham. Y todos ellos, cuando vieron que Israel estaba siendo invadido por Babilonia, fueron a ayudar a hacerlo sufrir y a saquear lo que se podían llevar de los judíos. Esto es historia bíblica y de la historia común. Versículo 10, vamos a leer Abdías en el versículo 10, solo como un ejemplo. Porque, hermanos, si leen Habacuc van a encontrar esto. Pero hay libros que hablan claro de que Dios iba a maldecir a los que maldijeran. ¿Qué quiere decir eso? Que los iba a castigar, que les iba a pagar caro el abuso que cometieron contra Israel. Pero los países que han ayudado a Israel, Dios dice que los va a bendecir. Miremos Abdías, los versículos 10 al 12. Vamos a ver ahí en el libro de Abdías algunas cosas. Versículo 10 dice: por la injuria a tu hermano Jacob, Jacob es Israel, dice: te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños
entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Le está hablando a Edom, en otras palabras, a los descendientes de Esaú, que es hermano del pueblo de Israel, hijos de Isaac los dos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Y miren lo que dice el versículo 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ella escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Algunos judíos se estaban logrando escapar de lo que Babilonia estaba haciendo, y llegaron los edomitas, o sea, los descendientes de Esaú, de los que son sus sobrinos, a matarlos para que no se escapara ningún judío. A eso fueron a ayudar, y todo eso lo iban a pagar caro estas naciones en la historia, y lo pagaron. Así que explico de esa manera por qué dice malditos los que te maldijeren, y también benditos los que te bendijeren. A veces hay personas que dicen, yo bendigo a Israel, pero hermanos, está bien, no es pecado decir que uno bendice a Israel, eso no es pecado, y está bien. Y que yo amo a Israel, yo también lo amo, hermano. Pero eso no es exactamente el punto aquí. Es que vamos a ver más detalles de esto. Una cosa importantísima es que en el plan de Dios, en el pacto que hizo con Abraham, la descendencia es básica para que se alcance el propósito de Dios. Solo les recuerdo que en el pacto con Abraham, la descendencia es número 1. Por eso fue que Dios, a pesar de que Abraham ya no tenía edad de tener familia, tuvo un hijo con Sara, que era una mujer de 90 años. Ya no era edad de tener familia. Y sin embargo, milagrosamente ellos tuvieron un hijo, y de ese hijo vino Isaac, él era Isaac, pero de ahí vino Jacob, y de Jacob se formaron las 12 tribus de Israel, la descendencia. Pero también Dios les ofreció una tierra donde iba a vivir esa descendencia, y esa descendencia, esa tierra iba a tener un gobierno, y por eso se ofreció un trono. Y todo ese plan es el pacto abrahámico, que incluye la descendencia. Y el nuevo pacto de Jeremías 31:31 es cuando Dios va a perdonar a la descendencia. El pacto palestino le llamamos a Deuteronomio 28, 29 y 30, y otros pasajes de Éxodo que hablan de la tenencia de la tierra prometida, la tierra donde va a vivir la descendencia. Y el pacto davídico de 2 Samuel 7 ese nos habla del trono eterno que va a tener esa nación. Pero lo número 1 de eso es la descendencia, porque si ya no existe la descendencia, la tierra ¿para qué? Y trono ya no se necesita si no hay gente. Entonces la descendencia es número 1. Entonces, por esa razón, Satanás trata de destruir al pueblo judío, y los que quieren el exterminio de los judíos, consciente o inconscientemente, están del lado de Satanás, están del lado del diablo, porque el diablo quiere acabar con los judíos. Si él lograra acabar con los judíos, acabó con el plan redentor de Dios. Entonces Dios no lo va a permitir. He ahí
la razón de bendecir a los que bendicen a Israel de parte de Dios. En la historia bíblica, los niños israelitas murieron en Egipto por orden del faraón. Fue el primer caso en que Satanás quería acabar con la descendencia judía. Todo el varoncito que naciera al río Nilo, ahogado en el río Nilo, y mató a saber a cuántos el faraón. Pero Dios libró a Moisés. Esa historia todos la conocemos. En Persia, cuando los judíos estuvieron en Persia, Amán tramó el exterminio de los judíos en Persia también. Y quiero decirles, Amán hizo eso porque él era un amalecita. Él era un descendiente de Amalek. Y Amalek es un país que se opuso y odiaban a los judíos. Pero lastimosamente Saúl no mató a todos los amalecitas. Y de allí que siguen existiendo los enemigos del pueblo de Israel que los odian. Ahora usted dice, ¿pero por qué Saúl hizo eso? Hermanos, nada está fuera del control de Dios. Y si existen los enemigos de Israel y todo eso pasa, es porque Dios está llevando a cabo una historia en este planeta. Pero sobre todo está llevando un plan de redención, del cual por su gracia, su bondad y todo lo que Él es de misericordioso, nosotros estamos gozando de eso. Y vamos a tener no solo la salvación de nuestras almas en este mundo, sino sobre todo la vida eterna con el Señor, por fe en el Señor Jesús. Fuera de la historia bíblica, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler quería exterminar a los judíos también. Eso ya es historia aparte de la Biblia. Y hoy también hay países que odian a Israel, y después del rapto de la iglesia, el anticristo perseguirá a los judíos. Toda esta persecución histórica y futura es para oponerse al plan de Dios. Ahora, ahí está donde radica verdaderamente nuestro amor a los pueblos de Israel, nuestro amor a los judíos, porque amamos a Dios y queremos que el plan de Él se lleve a cabo, y nosotros no nos vamos a poner del lado de Satanás, sino del lado de Dios. Esa es la razón. Ahora, Satán quiere acabar con todos los judíos, pero el Señor Jesús afirmó lo que va a ocurrir. Ahí les llevo a Mateo 24, 34. Mateo 24, 34. Mire lo que dice Jesús en el discurso profético. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La palabra griega generación es la palabra genea, y genea se puede traducir raza y se puede traducir linaje, y de eso está hablando Jesús. Jesús asegura que la raza judía no pasará, no dejará de existir hasta que acontezca todo el plan de Dios. Así que aunque Satanás y todos los enemigos de Israel quieran acabar con Israel, no van a poder jamás. De cierto os digo, así dice Jesús, amén os digo, así dice en griego, amén, es la palabra de cierto, de cierto. De cierto os digo que la raza judía no pasará, no la van a poder acabar. Hitler mandó a matar 6 millones, pero judíos hay todavía, y habrá hasta el fin, porque no pueden cambiar el plan de Dios. Entonces, por más que el enemigo se esfuerce en destruir a los judíos, siempre habrá un remanente de Israel que sobreviva
porque la meta del plan de Dios incluye a la raza judía. Es por eso que el juicio de las naciones, ahí los voy a llevar un poquito al futuro, el juicio de las naciones que se llevará a cabo al comienzo del milenio, cuando Cristo regrese, cuando ponga su pie allí en el Monte de los Olivos y se acabe la semana 70, va a haber un periodo de 75 días antes de establecer el milenio, pero en los primeros 30 días Dios va a juzgar al pueblo de Israel que haya quedado vivo y a los gentiles, a las naciones. Eso lo puede ver usted en Mateo 25. Mateo 25 es otro pasaje que lo podríamos leer y los remito ahí en los mensajes que ya hemos dado. Pero Mateo 25, 31 y todo el capítulo desde el versículo 14 habla de esto. Las naciones, o sea, los no judíos, como dicen los judíos, los goyim, así se llaman todos los que no son judíos, los gentiles, las naciones, serán juzgados por Cristo al comienzo del milenio, cuando Él regrese a la tierra. Las ovejas son los gentiles de fe, es decir, los que hayan creído en Cristo en la gran tribulación, gentiles que van a creer en Cristo todavía en la gran tribulación. Ellos ya no son miembros de la iglesia va a estar en el cielo, pero ahí va a haber mucho gentil salvo también, y judíos salvos, la mayoría. Y esa gente, por su fe en Cristo, por la seguridad de salvación que van a tener, no les va a importar que el anticristo ordene matar a cualquiera que ayude a los judíos, porque él va a dar orden, no solo de que maten a todos los judíos, sino que si alguien ayuda a los judíos, van a ser perseguidos, encarcelados y matados los que quieran ayudar a Israel. Eso va a pasar en la gran tribulación, eso no es historia, eso es profecía. Y dice, en ese periodo, esas ovejas que Jesús le dice a los de la derecha, dice, les pone y le dice, venid, y lo vamos a leer aquí mejor. Dice, son gentiles de fe en la gran tribulación, ellos van a proteger a los judíos. El judío que ande huyendo en la gran tribulación, estos gentiles los van a esconder en sus casas, los van a proteger, les van a dar de comer y van a hacer cosas a favor del pueblo de Israel, que va a estar siendo perseguido por el anticristo. Y miren, hermanos, esa persecución jamás habrá algo parecido a eso, porque con toda la tecnología que hay ahora, va a ser difícil esconderse del anticristo. Y sin embargo, los gentiles de fe, ya creyentes en Cristo, como ellos no son judíos, no van a ser perseguidos igual que el pueblo de Israel. Ellos van a esconder a los judíos. Eso es amar a Israel. No se trata nada más, yo bendigo a Israel con la boca, no, sino actuar de verdad. Entonces, eso van a hacerlo ellos, aún exponiendo sus vidas por ayudar a Israel. A estas ovejas, el rey del milenio, o sea, nuestro Señor Jesús, les dice en el versículo 34, ese sí lo pueden leer, 25-34, venid benditos de mi Padre, subraye, benditos de mi Padre, bendeciré a los que te bendijeren. Y el eterno Hijo de Dios está diciendo, esas ovejas son benditos de mi Padre. Bendeciré a los que te bendijeren. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino, o sea, el milenio, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y agrega 35,
porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Y todo lo que dice ahí el texto. En el versículo 37 dice: entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o te sustentamos, o te visitamos a la cárcel, o todo eso? Y respondiendo el rey, versículo 40, le dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, o sea, al pueblo de Israel perseguido en la gran tribulación, a mí lo hicisteis. Cristo dice que los judíos perseguidos en la gran tribulación son sus hermanos más pequeños, y que ayudarlos a ellos es como ayudarlo a Él. Por eso le llama a las ovejas benditos de mi Padre. Pero si usted sigue leyendo hasta el versículo 41, a las cabras, o sea, a los que odian a Israel, a los que ayudaron a entregar a Israel en manos del anticristo en la gran tribulación, les va a decir: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Maldeciré a los que te maldijeren. Hermano, la Biblia hay que entenderla. No se trata nada más de que alguien venga y diga: bendigo a Israel, amo a Israel. Está bien. Es como la otra cosa que dice: oren por la paz de Jerusalén. Hermanos, yo creo que el pueblo de Dios ha orado por la paz de Jerusalén desde que Jesús enseñó el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro dice: venga tu reino. ¿O no dice eso? ¿Y cuándo va a venir el reino? Cuando Israel sea restaurado, cuando Israel se arrepienta y que crean en Jesús como su Salvador. Él los va a salvar a ellos también, y va a establecer el milenio, que va a ser el milenio de paz. Y ese es el reino que se pide en el Padre Nuestro. Cuando decimos: venga tu reino, estamos diciendo: Señor, que venga el milenio, que venga el reino, que venga la paz a este mundo. Eso es lo que estamos diciendo. Pero hermanos, si usted dice: Señor, que haya paz en Israel ahorita, está hablando cosas que no van a pasar. Porque en Israel ahorita lo que va a haber es guerra, 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 guerra y guerra de todos los vecinos que odian a Israel. Eso es lo que va a haber. Y está bien desear la paz de Jerusalén, pero en este momento no va a haber paz ahí. Y el día que haya paz falsa, el anticristo es que la va a poner por poco tiempo. Pero la verdadera paz la traerá el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así sí vale la pena pedir por la paz de Jerusalén, la paz venidera, la del siglo venidero. Ahora, hay mucho más que hablar de este tema, por eso les dije, solo vamos a dar una síntesis. A mí me encantaría darles el pacto palestino y volver otra vez a Deuteronomio 28, 29 y 30, pero lo pueden estudiar en las exposiciones que he hecho antes. Porque para nosotros, yo no quiero desvirtuar la alegría que nos da el hecho de que Israel haya sido establecido como país en el siglo XX. Ya estamos en el siglo XXI. Pero para que ocurriera que Israel fuera una república otra vez, cosa que estamos celebrando nosotros hoy, fue necesario 2 guerras mundiales. 2 guerras mundiales. La que fue en 1914 dejó como consecuencia que en el Tratado de Balfour se le diera a los judíos una identidad. 1914. Pero en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial,
porque fue necesaria guerras mundiales para establecer a los judíos, hermanos. Si guerras en el mundo ha habido desde que Caín mató a Abel, fue la primera guerra que hubo. Y ha habido guerras y guerras y guerras. Pero para establecer a Israel hubo 2 guerras mundiales que dejaron consecuencias del cumplimiento y el resurgimiento de Israel. Y es interesante que en la Guerra de los 6 días, en 1967, se cumplían ya 2000 años de que Jerusalén no estaba ocupada por los judíos durante 20 siglos, porque los romanos destruyeron en el año 70, en 1967, a 3 años de distancia, los judíos recuperaron Jerusalén. Y algunos creyeron que se acababan los tiempos de los gentiles, porque los tiempos de los gentiles es una época en que los gentiles pisotean a Jerusalén y tienen dominio sobre los judíos. Pero eso no se ha acabado. En la gran tribulación los gentiles van a volver a pisotear a Jerusalén. Lo único es que será la última vez y va a ser una tercera guerra mundial para recuperar a Israel. Esto es importantísimo. Y tal vez como último detalle, 1948 se establece otra vez la República de Israel y en ese año aparecieron los rollos del Mar Muerto. Durante siglos la iglesia había creído en el Antiguo Testamento, con un Antiguo Testamento que venía del siglo X después de Cristo. Era lo más antiguo que se tenía. Pero viene Dios y no solo restablece a Israel como Estado, sino que ratifica que la Biblia es su palabra, apareciendo los rollos del Mar Muerto en el mismo tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos ya de la historia de la redención. Y esto no lo hago en un plan, perdonen la palabra que voy a usar, amarillista, de que ya viene Cristo y que ya viene Cristo. El pueblo de Dios, la iglesia, ha esperado a Cristo desde los días de Pablo, hermano. Cuando Pablo escribió el rapto, dijo, seremos arrebatados. Pablo creía que se iba en el arrebatamiento. Nosotros los que vivimos, dice, seremos arrebatados, como que Pablo iba a estar ahí también. Él estaba esperando que Cristo viniera en sus días. Pero hermanos, nosotros estamos viviendo en un momento en que cada día que pasa es más probable el regreso del Señor Jesús ya. Pero cuando Él habla en Apocalipsis, dice, he aquí vengo pronto. Eso lo dijo hace 2000 años casi, 1900 años. He aquí vengo pronto. Y si pasan 50 años más, es pronto de todos modos. Porque para Dios el tiempo no cuenta igual que nosotros. Somos nosotros los desesperados. Pero el día del Señor vendrá, eso sí, con toda seguridad. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, ahorita puedo decirlo así porque estoy vivo, nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Pero si el Señor no quiere y nos morimos, habrá una generación que estará lista de recibir al Señor. Es una belleza, ¿verdad? Todo lo que el Señor tiene planificado. Y lo voy a dejar ahí porque el tiempo me dice ya. Aunque haya más que hablar, ya. Nos vamos a despedir, hermanos. No voy a orar ahorita, sino que les ruego que recojamos la ofrenda. Este día fue muy especial.
pero después vamos a cantar el himno 183.